Entre el último suspiro del viernes y el estruendo del domingo, el universo entró en un estado de suspensión. No era solo el silencio de la noche, era el silencio de una creación que parecía haber perdido a su heredero legal. En la tierra, el aire pesaba como el plomo. En los hogares de Jerusalén, el olor a incienso se mezclaba con el aroma amargo del miedo y el fracaso. Bienvenidos a Testigos del Calvario, donde hoy miramos más allá de la piedra. Todo ha terminado. Caminamos sobre el agua con Él. Vimos los panes multiplicarse en nuestras manos, pero ahora solo queda esta piedra. 3 toneladas de roca caliza que separan nuestra esperanza de la realidad. ¿Dónde está el reino que nos prometió? El silencio de Dios es ensordecedor. Es el fin. No te equivoques por lo que ven tus ojos. El infierno celebraba una victoria que no entendía en absoluto. Creían haber encarcelado al príncipe de la vida, pero lo que su arrogancia no les dejó ver fue que estaban dejando entrar al caballo de Troya de la justicia divina en su propio territorio. Lo que el mundo llamaba un punto final, el cielo lo llamaba una coma. Estás a punto de ser testigo de cómo el silencio se convirtió en el rugido de la justicia. Para el ojo humano, la escena era de una derrota absoluta y definitiva. Los discípulos, los mismos que soñaron con tronos y gloria, ahora se escondían tras puertas con cerrojos, temblando ante cada sombra que cruzaba la ventana. Pero mientras la superficie de la tierra lloraba su pérdida, en las dimensiones que el ojo biológico no alcanza, se estaba redactando el documento legal más importante de la eternidad. El cielo no estaba en silencio, estaba trabajando en la raíz. Acto 1. La ceguera de los sentidos. Esta es la representación perfecta de lo que llamamos fe nula. Los testigos terrenales estaban limitados por lo que sus ojos biológicos podían procesar. Una guardia romana inamovible, un sello imperial que representaba la ley del hombre y un cuerpo inerte. Cuando hoy miras tu realidad y dices, Dios me ha abandonado, estás operando en la misma ceguera que los discípulos aquel sábado de silencio. Estás permitiendo que los hechos dicten tu sentencia antes de escuchar el veredicto final. La fe no ignora los hechos. Los discípulos no podían negar que el cuerpo estaba allí. Pero la fe le quita a los hechos la autoridad de dictar tu futuro. Jesús no bajó al Hades como una víctima del pecado, sino como el nuevo Adán, el representante legal de la raza humana. Bajó para reclamar legalmente las llaves que el primer Adán había entregado en el Edén por un acto de traición. En el espíritu no hubo derrota, hubo un despojo sistemático de las tinieblas. Imagina el descenso. No es el paso de un derrotado, es la marcha de un conquistador en territorio enemigo. Mientras los hombres lloraban en la superficie, en el espíritu se producía un despojo masivo. Las tinieblas, en su soberbia, le abrieron las puertas al único ser que no podían retener, porque no había pecado en él que le diera derecho a la muerte sobre su vida. El silencio de ese sábado era el sonido de las estructuras del mal agrietándose bajo el peso de la justicia divina. El desafío para ti hoy, como testigo moderno, es dejar de mirar la tumba sellada de tus problemas. El sacrificio está completo. La deuda ha sido pagada. La pregunta no es si Dios puede hacer el milagro, sino si tú tienes la información necesaria para dejar de pedirlo como un mendigo y empezar a poseerlo como un hijo. La fe legal entiende que la victoria ya ha sido firmada en la corte, independientemente de cuándo llegue la notificación a tus sentidos físicos. Acto 2. La confrontación en el Hades. En el corazón de la tierra, la atmósfera cambió del júbilo demoníaco al pánico absoluto cuando la luz del mundo cruzó el umbral del Hades. No fue una entrada silenciosa, fue la irrupción de la justicia pura en el reino de la injusticia. Jesús no pidió permiso. Entró porque la muerte no tenía jurisdicción sobre su pureza. En ese momento se produjo el careo legal más trascendental. El diablo reclamaba la humanidad por la deuda del pecado, pero Jesús presentó su propia sangre como el pago total y definitivo.
El Hades tembló al darse cuenta de que había cometido el error legal de encarcelar a alguien que no podía ser procesado por sus leyes de corrupción. La ley del pecado y la muerte se encontró de frente con la ley del espíritu de vida, y la primera quedó anulada por orden judicial del Altísimo. Fue un despojo público. Las jerarquías de las tinieblas fueron desarmadas con la autoridad de la verdad. Jesús exhibió sus errores legales ante todo el universo espiritual, demostrando que el imperio del temor ya no tenía base sobre los creyentes. Este acto es vital para entender nuestra libertad. El enemigo es ahora un ocupante ilegal que se aprovecha de la falta de conocimiento de los hijos de Dios. En el Hades, Jesús recuperó las llaves de la muerte y del lugar de los muertos. El acceso y la salida ahora están bajo su control administrativo. Ya no hay una puerta cerrada que el creyente no pueda atravesar con la autoridad de Cristo. La confrontación no fue una pelea de iguales, fue el desalojo de un usurpador por parte del verdadero dueño de la creación. La victoria en el Hades garantiza que nuestras oraciones tengan peso hoy. No oramos para convencer a Dios, sino para ejecutar la sentencia que Jesús ya dictó en las profundidades de la tierra. Cada vez que declaras sanidad o provisión, estás invocando el resultado de esa confrontación legal. Si el diablo intenta cobrarte una deuda de culpa, debes recordarle que el recibo de pago fue sellado en el Hades y que él ya no tiene jurisdicción legal sobre tu vida. Acto 3. El velo de la ignorancia. A pesar de esta victoria monumental, la tragedia de muchos hoy es que viven atrapados en un sábado perpetuo. Tienen la información histórica de la cruz, pero no tienen una conciencia vibrante de que la muerte fue vencida de forma total. Oran desde una posición de derrota, rogando por una liberación que ya fue firmada y notariada con la sangre del Cordero. Es vivir como un esclavo teniendo en el bolsillo el acta de libertad absoluta. La ignorancia del mundo espiritual es lo que permite que el enemigo siga cobrando una renta de miedo y escasez por una propiedad que ya no le pertenece. La palabra de Dios es la materia prima de tu realidad. Sin ella, tu fe es como un motor sin combustible. Hace ruido, pero no te lleva a ninguna parte. Si no conoces tus derechos como coheredero con Cristo, el sistema del mundo te tratará como a un extraño en tu propia casa. Orar desde la derrota es ignorar lo que sucedió mientras el mundo pensaba que todo estaba perdido. Muchos pasan horas pidiendo a Dios que haga algo, cuando Dios está esperando que ellos usen lo que Él ya perfeccionó. La ignorancia te hace pedir lo que ya posees. Necesitamos una renovación del entendimiento para salir del estado de shock del sábado y entrar en la funcionalidad del domingo de resurrección. El velo debe romperse en la mente del creyente hoy mismo. La fe no es un sentimiento, es una respuesta legal a la información revelada. Cuando comprendes lo que sucedió en ese descenso al Hades, tu lenguaje cambia radicalmente. Dejas de suplicar y empiezas a declarar. Dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un administrador de la victoria. Es hora de dejar de actuar como discípulos asustados tras puertas cerradas y empezar a actuar como embajadores de un reino invencible. En la conclusión de este recorrido aquí en Testigos del Calvario, debemos comprender que el silencio de Dios no es su ausencia. El silencio es el útero donde se gesta el milagro. No confundas la quietud con la inacción. Ser un testigo del Calvario es decidir que lo que Dios dijo en su palabra es más real que el silencio de la tumba. La fe fuerte nace cuando decides que el reporte del cielo anula cualquier reporte de la tierra. Es hora de cambiar la frecuencia. Deja de sintonizar el canal de la derrota y empieza a operar en la frecuencia de la resurrección. El desafío para ti hoy es dejar de mirar la tumba sellada de tus problemas como si fuera el final. El sacrificio está completo, la deuda pagada y el veredicto es a tu favor. La pregunta no es si Dios puede, sino si tú tienes la valentía para dejar de pedir el milagro y empezar a poseerlo
por la palabra de tu testimonio. El rugido de la justicia ha silenciado para siempre el vacío del Hades. Ya no eres un espectador de una tragedia, eres el beneficiario de un triunfo legal absoluto. La piedra no se movió para que Jesús pudiera salir, sino para que nosotros pudiéramos ver que ya no estaba allí. El vacío de esa tumba es la prueba legal de nuestra plenitud y libertad eterna. No hay vuelta atrás. La luz ha vencido. Gracias por acompañarnos en Testigos del Calvario. Recuerda, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive ahora dentro de ti. Sal de la habitación del miedo, rompe los cerrojos de la duda y camina en la luz de la resurrección. La piedra ya ha sido removida y el camino a la plenitud está abierto para siempre. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos siendo testigos de lo invencible.